importante que debo mencionar y fue un proyecto de interpretación musical, ¿sí? Como violonchelista me interesa, por supuesto, la obra del maestro, y en ese momento realicé un trabajo de interpretación de 4 obras, las 4 obras para violonchelo y piano del compositor. Ese producto, esos resultados de ese proyecto se presentaron en noviembre del 2019. El maestro estuvo presente, que fue como un sueño cumplido para mí, y en enero del 2020 el maestro fallece, dando como consecuencia que ese sería el último evento de homenaje en la vida del maestro. Entonces, esa parte creo que ha sido muy importante y como ustedes ven ahí, bueno, es un reconocimiento a los 2 maestros, la esposa del maestro, la maestra Sonia Arias, bailarina, coreógrafa, gestora cultural en Colombia, muy importante, ella fallece en el 2021. Entonces, bueno, ese proyecto de interpretación abrió como las puertas de acceso a la familia, a establecer una relación más cercana y más cordial con los integrantes de la familia. Entonces, vamos a ver en qué terminaría. Bien, entonces, trabajar con el género biográfico, esa idea vino precisamente a través de los seminarios del doctorado, en los cuales estuve en contacto con bibliografía de referencia, y pues la bibliografía es numerosa, es muy extensa, pero a través de esos seminarios entré en contacto con el trabajo, los libros y artículos de Alejandro Madrid y también de Leonardo Weissman, porque esos autores importantes que dan una mirada crítica al género biográfico desde la musicología en la actualidad, no tanto desde el punto de vista histórico, aunque hacen un recorrido y encuentran todos los vicios en la historia de la biografía, todas sus épocas más luminosas y también las épocas más oscuras de la biografía. Entonces ellos hacen una mirada actualizada desde la musicología. Esos autores han sido clave para mí. Y a partir de una recomendación de mi director de tesis, llegué a un libro que aprecio mucho, que también lo recomiendo ampliamente, que es El arte de la biografía entre historia y ficción de François Gosset, historiador muy importante, biógrafo francés. Creo que él estuvo en la Facultad de Filosofía de la UCA en el 2013, presentando su biografía de Baudelaire. Entonces, este libro, en ese libro el autor hace un recorrido histórico amplísimo sobre la biografía a partir de la lectura y el análisis de muchas biografías. Y una idea muy importante que rescata Gosset, y es que hay 2 escuelas para hacer biografía, la escuela francesa y la escuela inglesa. Y las 2 escuelas trabajan diferente el enfoque del sujeto biográfico. Son muy diferentes y efectivamente podemos, cuando leemos materiales de las 2 escuelas, podemos encontrar grandes diferencias. Es muy interesante. Entonces, creo que esa consulta constante de la bibliografía es muy importante para mi proyecto. Reflexiones de esta primera parte: hacer biografía es asumir un pacto de verdad con el lector, es el mismo pacto de verdad que asume el historiador, es el mismo pacto de verdad que asume el músico. Es construir a partir de evidencias, es muy importante. ¿Sí? No, a pesar de que no es un conflicto, pero si convive lo histórico y la ficción, pues por supuesto uno trata de ir por el medio de esos 2 elementos, porque lo que caracteriza a la biografía es un elemento narrativo, ¿sí? Podemos hacer esbozos biográficos, podemos hacer listados de obra, pero eso tal vez es un paso anterior a verdaderamente entregarse al género biográfico. Es muy interesante. Hay que conocer todos esos peligros que se echan en el trayecto de hacer biografía, que son muchos y están allí esperando, que se han detectado y que pues lo que les comentaba son aquellos vicios en los cuales ha entrado la biografía, que es un género pues muy flexible también. También hacer biografía es afrontar el reto que conlleva hacer una narración de la vida de una persona, sabiendo que es imposible narrar la historia de la vida de una persona por completo. Y finalmente, pues se trata de comunicar por medio de un lenguaje que es en parte académico, pero también es en parte literario.
Entonces, bueno, eso sería como el final de la primera parte. Voy a contarles un poco lo que ha sido el trabajo con el archivo personal del compositor. Como les comentaba, entonces se consolida un fondo, una estructura más grande, ¿no?, dentro del sistema, pues, de gestión documental, porque cuando hice el trabajo de encontrarme, pues, con el archivo en la casa de los maestros, los materiales están unidos, están entrelazados. Materiales tanto de ella como coreógrafa, como del maestro, sus partituras, todo está mezclado. Y es natural que eso se dé porque ella gestionó la agenda del maestro durante mucho tiempo, gestionó su obra, sus compromisos, respondía emails, correspondencia, entonces ella fue una parte fundamental de todo esto. Entonces, en el 2021 iniciamos este proceso, que hay una fotografía con el derechohabiente, que es un músico afortunadamente muy sensible al tema de la preservación de los archivos, con el resultado que llevamos todo. Yo creo que un 98%. Quedaron algunos objetos por aquí, pero todo lo llevamos gracias a la generosidad de esa familia, de verdad, de verdad. Y como ustedes ven en la imagen de la izquierda, allí estaba el archivo, era el estudio del maestro, con todos los objetos conmemorativos, etc. Y aquí ya lo tenemos en la sede del Centro de Documentación, que es mi área de trabajo. Básicamente allí garantizamos su seguridad, la conservación, temperatura, humedad. En la zona de Colombia donde yo vivo es muy húmeda y caliente, lo cual es muy malo para los documentos. Entonces, sacar el archivo y tenerlo en unas condiciones adecuadas, pues va a garantizar que muchas personas puedan entrar a ese material, investigar y bueno, profundizar en la trayectoria y la obra del maestro. Entonces aquí vamos a ver poco a poco la riqueza que se va develando del archivo, son tesoros, ¿no? Hay mucha correspondencia, certificados. En este caso, un certificado de estudios expedido por el maestro Ginastera en el 68. Y bueno, muchísimos documentos. La obra, no tenemos toda la obra, hemos encontrado solamente 204 obras. Solamente algunas fotocopias, algunas en manuscrito, otras obras están en la Biblioteca Nacional de Colombia, entonces ahí nosotros compartimos información con ellos para establecer finalmente cuál sería el acervo final de un compositor pues, tan prolífico. De pronto ustedes reconocerán este arte gráfico que caracteriza los programas de mano que se realizaban en el Instituto Torcuato de Tela. Este me pareció bellísimo. Aquí a la derecha vemos pues allá en un recuadro rojo la intervención del maestro en la presentación de una obra de teatro y bueno. Uno de los folletos informativos del instituto parece ser del 67, no está fechado, pero el maestro quizás puso 67 con lápiz. Y hay una foto pues, del joven Blas Emilio aquí. También hay muchos documentos, recortes de periódico. Creo que el maestro fue bastante sistemático recolectando esa información. No es un caos total el archivo. De hecho, hay un orden, hay una secuencia allí que estableció la esposa. También o sea, hay una curaduría intuitiva en ese archivo, afortunadamente. Y también tenemos esta serie de reconocimientos, en este caso un reconocimiento que le otorgó la Asociación Israelita de Venezuela con motivo del estreno de una obra del maestro que se llama Éxodos. Y bueno, hay una historia larga y es un hilito del cual estoy ahí buscando información con la comunidad sefardí en Caracas. Un certificado que acompaña la medalla de Bartók. Entonces, claro, al traer todos los objetos, hay también una riqueza de información muy importante. Tenemos una colección de los libros de texto del maestro,
En este caso estamos hablando del libro de Technique of Orchestration de Miller, el libro del 70, en su primera edición. Esta es la segunda y tiene una fecha que le pone el maestro del 74, firmado por supuesto. Bueno, hay muchísimo material, soportes documentales en audio y video, en cintas abiertas, en cassettes. Muchos de esos cassettes contienen los estrenos de las obras, entonces es un material muy valioso. Y una pequeña colección de LPs, entre los cuales estaba este de la música en Antioquia, dedicado a la obra del maestro. Bueno, la última parte. Novedades sobre este capítulo 1, el primer capítulo de la biografía. Debo comentarles que en el proyecto de tesis nosotros sugerimos 5 encrucijadas, 5 puntos de tensión para tratar de orientarnos en la lectura del archivo y en la consolidación de lo que va a ser ese documento final, ¿sí? Entonces, esos 5 puntos de tensión son los siguientes. Hay una faceta que en este momento llamamos transnacional, puede ser internacional, una faceta en la cual el compositor utiliza la plataforma, en este caso de CLAEM, que es el periodo que estoy reconstruyendo en este momento, para potencializar su carrera artística profesional. Y eso es como lo que guía ese primer capítulo, el CLAEM y las interacciones también con instituciones en los Estados Unidos, y eso haría parte de esa faceta transnacional. La segunda es la relación que él mantuvo durante su vida con diferentes instituciones educativas, culturales en Sudamérica, la mayoría de países de Sudamérica, Centroamérica, y también algunas instituciones, universidades e instituciones culturales en Norteamérica. Su música con relación al fenómeno de violencia en Colombia, en este caso voy a tomar una obra solamente que se llama El Requiem del Silencio. Ese Requiem él lo hizo como una reacción al asesinato de 2 personas, el director de un diario en Colombia muy importante y el asesinato de un político colombiano. Ellos fueron asesinados por el cartel narcotraficante Pablo Escobar en una época desastrosa para nuestro país, de muchísima violencia declarada al Estado. Entonces estas personas estaban encontrando esos nexos entre narcotráfico y política y pues la forma de silenciarlos fue asesinándolos. El maestro Blas Emilio lo que hace es reaccionar a eso y crear esta obra que él mismo estrenó, porque nadie se atrevió a hacerlo en ese tiempo. Bueno, entonces esa obra va a ser como la palanca pues, para esta encrucijada. Otro aspecto importante es el contexto de la música de él, de la música académica de vanguardia, pero en Colombia. Eso es muy poco estudiado realmente. Si hay otros compositores en Colombia, incluso 2 de ellos estudiaron en el CLAEM también, y ellos consolidan un movimiento al cual pensaría yo que no se le ha dado la suficiente notoriedad en Colombia. Y finalmente, y creo que esta encrucijada va a ser transversal a las demás, tiene que ver con la obra y cómo Blas Emilio pone a dialogar en la obra elementos musicales aparentemente dispares. Por ejemplo, aspectos canónicos de la tradición musical centroeuropea y que dialogan con la tradición de la música colombiana, la música tradicional colombiana. Nuestro país es muy rico en tradición musical, muy variada. Entonces, todos esos elementos los vamos a ver reflejados en la obra. Entonces, esta es la estructura que está tomando ese primer capítulo, en el cual, a partir de la bibliografía que he consultado, quizás ustedes conozcan estos 2 materiales que han producido los colegas musicólogos argentinos sobre el CLAEM, sobre todas estas dinámicas, desde una mirada muy crítica y muy interesante, y también el texto de Laura Novoa, que es esta antología de cartas. Allí hay cartas de Blas Emilio dirigidas a su maestro, a su mentor. Entonces lo que he hecho hasta el momento es crear esta red básica
Y comienzo por un contexto global, finales de los años 50, el intervencionismo norteamericano en los países latinoamericanos, la Alianza para el Progreso, bueno, todas estas estrategias, el rol de las fundaciones filantrópicas como Rockefeller, como Ford, el papel de la OEA, y cada vez va llegando más a la figura del maestro Blasonio Tortúa dentro del contexto que estoy tratando de presentar, la gestión de Alberto Ginastera y el CLAEN, y cómo interactúa el joven Atortúa con este medio. Hay un experimento más que estoy realizando a partir de un material que encontré providencialmente, que es un video del año 64 que produce la Unión Panamericana, y es muy interesante porque es la elaboración de un fresco, de un mural, por uno de los artistas colombianos de siglo XX más importantes. Él está realizando este fresco allí, y hay la música que acompaña son fragmentos de una obra de Blasonio que él creó en el CLAEN. Entonces esa conexión me pareció muy interesante y quiero explorar en ese sentido de encontrar como múltiples conexiones o conexiones posibles que hagan que la narrativa de ese primer capítulo sea interesante y no plana. Gracias, colegas. La selección de bibliografía. Bueno, buenas tardes a todas y todos por ahí, los que están. La verdad que se me hizo un poquito complicado cruzar el charco esta vez, pero me hubiera gustado estar. Bueno, gracias Silvina por la presentación, y bueno, voy a empezar haciendo una referencia un poquito a al grupo en el cual me centro, que es la comunidad valdense en el Río de la Plata. Bueno, en el caso, los valdenses constituyen una comunidad religiosa protestante que tiene su origen en Lyon, en Francia, hacia el 1200. Y se organizaron como movimiento religioso y fueron catalogados como herejes, digamos, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se nuclearon luego en el Piamonte durante siglos y se constituyeron como iglesia recién a partir de la Reforma Protestante. Desde 1848, con el Edicto de Emancipación, les fueron adjudicados los derechos como ciudadanos y recién ahí salen de la clandestinidad. Entonces, a partir de 1850 se movilizaron en pequeños grupos hacia el Río de la Plata. El primer grupo llega en el 56 a Uruguay y en 1860 a la Argentina. Se mantienen al principio en grupos semicerrados para continuar sus prácticas comunitarias y su tradición, entre las que se encuentran la música y el canto en particular. La organización seguía dependiendo de la estructura madre, que era la italiana, como si fuera un distrito más. Pero hacia fines de la década del 50, las comunidades en el Río de la Plata plantearon la separación administrativa, y esto se constituyó en un planteo, digamos, político al interior de la comunidad rioplatense. La discusión acerca de la independización de la iglesia fue inevitable y necesaria, y a partir de ese hecho se polarizaron las opiniones. Por una parte estaba el grupo conservador, representado por algunos dirigentes e integrantes de diversas comunidades, y por la otra se planteaba un cambio en la mirada eurocentrista, particularmente. Este último, que estaba de acuerdo con una renovación, se alineó con el cuestionamiento realizado desde la sociedad en la cual estaban insertos los valdenses. Digamos, un cuestionamiento hacia las estructuras sociopolíticas, una crítica explícita hacia el sistema socioeconómico y la denuncia de las situaciones de injusticia social planteada a partir de la década de 1960. Este hecho constituye uno de los puntos de injerencia en la renovación litúrgica y musical que estoy investigando. Entonces, mi investigación se centra en la permanencia del canto y las prácticas musicales y el momento, digamos, más importante dentro de lo que sería la renovación litúrgica en la comunidad valdense en el Río de la Plata. Digamos que en la presentación no me voy a ocupar del marco teórico,
sino que me referiré especialmente a la circulación de piezas musicales y el cancionero ecuménico, denominado cancionero abierto, a nivel rioplatense y latinoamericano, que constituyeron la base de la renovación religiosa, digamos esto como parte de un capítulo de mi tesis. Hacia fines de la década de 1950 y principios de los 60, las comunidades religiosas protestantes y católicas del Río de la Plata comenzaron un momento de renovación musical que marcó en algunas de ellas una importante diferenciación con las iglesias de origen. El contexto mundial, latinoamericano y regional fue propicio para que estos grupos, que mantuvieron su hipnodia y sus prácticas absolutamente ligadas a las europeas, se cuestionaran sus formas de expresión de la fe al interior de cada una de ellas. El Concilio Vaticano II, los movimientos ecuménicos en América Latina, la teología de la liberación, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sumado a críticas de las estructuras sociopolíticas, del sistema socioeconómico y la denuncia de situación de injusticia social, pusieron sobre la mesa un diálogo entre la espiritualidad cristiana y la realidad de los pueblos latinoamericanos. Se suma también la reivindicación de las expresiones culturales autóctonas, la canción de protesta, el boom del folclore en Argentina y su correlato en Uruguay. En el caso de las comunidades religiosas, la música y en especial el canto fueron el vehículo de un cambio que se manifestó de diferentes maneras según la congregación y su historia, pero coincidieron en el mismo periodo y en los mismos planteos: mirar las necesidades de ese tiempo y de ese contexto geopolítico. La transformación implicaba un escenario litúrgico diferente con redefiniciones de sacralidades de la música, viviendo y expresando la espiritualidad de acorde al tiempo y al espacio. El acercamiento a la situación regional implicó la utilización de géneros del folclore y la música popular y el uso de otros instrumentos. El teólogo metodista argentino José Míguez Bonino afirmaba: la segunda y tercera generación evangélica comienza a sentirse suficientemente arraigada en la realidad nacional como para asumir la problemática de esta, dejarse influir por las corrientes de pensamiento que la agitan y mirar críticamente su propia tradición religiosa. Míguez Bonino participó como único observador protestante latinoamericano en el Concilio Vaticano II y señala la unión del protestantismo latinoamericano en una conciencia reflexiva que da lugar a diferentes movimientos surgidos en los años 60, como por ejemplo la Comisión de Iglesia y Sociedad en América Latina, el Comité Latinoamericano de Educación Cristiana, la Conferencia Nacional del Movimiento Estudiantil Cristiano, etc. Solo a modo de aclaración, cuando se habla de protestantes en América Latina, hay que tener en cuenta un mundo bastante heterogéneo, importado de distintos países y cada uno representando una inmigración diferente, digamos, una estructura organizacional y una concepción de misión y tendencias teológicas diferentes. Y también que, así como sucedió en la Iglesia Católica, no toda la comunidad protestante se une a la línea de la teología de la liberación. Entonces, en este contexto, en 1962, un trabajo conjunto entre valdenses, metodistas, discípulos de Cristo y menonitas, denominado Cántico Nuevo, representó el último ejemplar con características pura y exclusivamente de himnario, con letra y armonización a 4 voces. Fue una revisión de un himnario que fue editado en el 43 por las mismas iglesias, en el cual se incluyeron otras piezas en castellano y de otras tradiciones y algunos himnos originales. La práctica musical del canto de los himnos era acompañada por instrumentos de teclado, órgano, armonio o piano. Si bien las comunidades continuaron utilizando el himnario, en determinados momentos de la vida religiosa comenzaron a circular canciones, incluso
en años previos a la edición del Cántico Nuevo. Y estos constituyeron, estas canciones constituyeron posteriormente los cancioneros de las diferentes denominaciones religiosas del Río de la Plata y de América Latina. Las primeras piezas musicales se dieron a conocer en la escena ecuménica y fueron creadas o difundidas, algunas por el lado del catolicismo, por Osvaldo Catena, Alejandro Mayol, Jesús Gabriel Segade, José Bevilacqua, Mamerto Menapache, entre otros, estos nombres en Argentina particularmente. Y por el lado del protestantismo, los músicos metodistas Pablo Sosa, Homero Pereira, con Argentina, Uruguay, el obispo Federico Pagura de Argentina y Juan Damián de Uruguay. Y además había otros músicos que pertenecían a otros países latinoamericanos que participaban de la vida en torno al Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ICEDET, que en ese entonces era la Facultad Evangélica de Teología, que estaba ubicada en Flores, en Buenos Aires. En esa época, la facultad contaba con materias específicas de canto sagrado para los estudiantes de teología, y en 1962 se creó la Escuela de Música Eduardo Carámbula, EMEC, dependiente de la facultad, que proponía el estudio y formación para músicos de iglesia particularmente. En 1958, Pablo Sosa compone El cielo canta alegría, con la base rítmica del Carnavalito, y comenta en un artículo: quise hacer una poesía muy sintética, muy esquemática, de manera que pudiera aprenderse rápidamente, recordarse sin necesidad de tener que recurrir al libro, y hacer todo un ejercicio intelectual, pero que al mismo tiempo tuviera un contenido sustancioso. Y agrega más adelante: iba a entrar en un estado de esquizofrenia total, porque en ese mismo momento estaba terminando la edición del Himnario Cántico Nuevo. Y mientras ejercitábamos toda nuestra sabiduría para elegir himnarios adecuados, revisando 60 himnarios de todas partes del mundo, yo estaba escribiendo cosas como esta, y haciéndolo, por ejemplo, para un picnic de ICEDET, y agrega en ese momento la Facultad Evangélica de Teología, sin pensar en absoluto que se podía usar en un culto. El culto, digamos, sería lo que sería la misa en la Iglesia Católica. Es la celebración comunitaria que se centra en el sermón. Entonces, en la década del 60 se creó un equipo integrado por estudiantes y profesores de ICEDET y de la EMEC, con el fin de desarrollar un plan de trabajo sobre el tema Canción Nueva. El momento era propicio para los cambios en las iglesias reformadas y evangélicas, que encontraron en la vía artística una forma de priorizar el sentido de pertenencia latinoamericana por sobre la tradición europea. Y a su vez, la renovación musical como parte de un proceso de transformación cultural. El educador y teólogo brasileño Rubem Alves plantea el concepto de recreación de la realidad a través de un acto creativo, en donde la imaginación juega un rol importante. Transformar la realidad por un acto creativo. A su vez, el pastor metodista Néstor Míguez mencionaba el espacio de la iglesia como lugar de creatividad y resistencia. Esto tomado de apuntes históricos sobre cancionero evangélico. Además de las composiciones de los músicos ya mencionados y las creaciones colectivas que comenzaron a aparecer en los ámbitos no estructurados de las iglesias, como ser, por ejemplo, en los campamentos juveniles, se utilizaron canciones provenientes del mundo católico, como había mencionado, que en realidad no eran novedad, porque ya en los propios seminarios de la época de la Reforma y los posteriores había piezas, se habían incluido algunas piezas de orígenes variados. En 1974 aparece la primera publicación del Cancionero Abierto en el Instituto de Estudios, tema en el cual me voy a centrar a partir de ahora. Si bien en el momento histórico que planteo en mi investigación, las canciones tuvieron un rol preponderante en el cambio y la renovación en la práctica musical de la comunidad valdense, ya desde la década de 1940 se registraron cancioneros con piezas tradicionales rioplatenses y de otros orígenes, en italiano, en francés, en patuá y en español,
que circulaban en el ámbito de las federaciones juveniles. Para el estudio del caso del cancionero abierto y las piezas de diversos orígenes que se conocieron a partir de fines de la década del 50, me planteé lo siguiente. ¿Qué material circulaba? ¿Cuál era su contenido literario? ¿Qué características musicales generales poseía? ¿Y cómo se acompañaba? Indagar acerca de los medios de difusión de los materiales escritos y las ediciones, cuál o cuáles fueron los ambientes de práctica de este repertorio, cuáles fueron los ámbitos y la metodología de aprendizaje, cómo manifiesta la Iglesia valdense desde su estructura institucional la integración de las canciones al repertorio y a las prácticas, a partir de resoluciones, actas, etc. ¿Qué impacto tuvo este cambio en las comunidades y cómo se refleja en la prensa periódica valdense? Bueno, en forma breve, aunque no parece, expondré algunos resultados sobre estos planteos. En junio de 1974 se compaginó el primer fascículo del Cancionero Abierto, como ya había mencionado, y en noviembre ya estaba listo el segundo fascículo. Así que la primera edición realizada desde ICEDET en un formato de carpeta con tapas plásticas y anillado de metal, denominado Cancionero Abierto en hojas cambiables, salió a la luz con estos dos primeros fascículos. Eran como paralelos, iba saliendo el fascículo 1 y el 2, y después recién salió este cancionero que yo menciono acá, que es Cancionero Abierto en hojas cambiables. La idea de abierto implicaba continuidad, y así lo fue desde 1974 hasta 1990. El que vemos, el Cancionero Abierto volumen 5 que vemos a la izquierda, esa era la estética de los fascículos, digamos, o volúmenes, como le llamaba. Se editaron en total 6 fascículos o volúmenes y 4 ediciones del Cancionero Abierto con el formato que integraba a varios de ellos. Este cancionero circuló entre valdenses, entre las iglesias protestantes miembros del ICEDET y también las iglesias y también otras iglesias protestantes de diferentes partes del mundo. Las canciones fueron editadas en otros idiomas e incorporadas, muchas de ellas, a otros cancioneros. Hubo una última edición en un formato pequeño, que era este que está a la derecha, bajo el título de Muchos Resplandores, editado por Publicaciones Musicales de ICEDET, que se denominó Cancionero Abierto 2, fascículo 1, y contenía una colección de 15 canciones de todo el mundo grabadas por el conjunto Música para Todos de Argentina en 1995. El cancionero además venía con un cassette con la grabación de las canciones que estaban incluidas allí. En el Cancionero Abierto de hojas cambiables, aparte de la melodía y los acordes para guitarra, en las hojas finales contaba con un gráfico de acordes como referencia para la ejecución y aprendizaje. En 1979 se editó el cuarto volumen conteniendo además los acordes para guitarra y acompañamiento para teclado con arreglos de Homero Pereira. La introducción de la primera edición, que contenía los volúmenes 1 y 2, expresaba: ¿qué es lo distinto? ¿El estilo de las composiciones emparentadas con la música folclórica latinoamericana o con formas de la música popular internacional? ¿El origen de las canciones surgidas de situaciones concretas como respuesta, en la mayoría de los casos, a las necesidades prácticas inmediatas? El carácter del cancionero, que sin tener pretensiones de colección exhaustiva y definitiva, se limita simplemente a recoger canciones, a veces fijando por primera vez en el papel composiciones transmitidas oralmente, para llevarlas desde sus lugares de origen, donde ya han sido cantadas, a otros donde todavía no se las conoce. El Cancionero Abierto estaba compuesto por varias piezas de proveniencia católica, como ya mencioné, y composiciones colectivas e individuales de diferentes países de América Latina, básicamente, pero había también algunas piezas escritas por algunos compositores de Europa, digamos, ¿no?
En sus primeros fascículos estuvieron presentes las canciones que ya circulaban desde la década de 1960, y luego se realizaron un par de concursos para agregar piezas a las siguientes ediciones. Algunas canciones pertenecen al cancionero Cantemos Hermanos, confeccionado por Osvaldo Catena y editado por Bonum, como por ejemplo Ven, sube a la montaña, Soplo de Dios, Arriba los corazones, Ven hermano, así como también fue incorporado el credo de la misa campesina nicaragüense, que fue compuesta en 1975 por Carlos Mejía Godoy y el Taller de Sonido Popular. En cuanto al contenido de las letras, el cancionero pone énfasis en la situación social latinoamericana, el contexto de injusticias y desigualdades y el llamado al cambio que está sustentado en los evangelios. La existencia de un Dios más cercano a las realidades y vivencias de los pueblos oprimidos, y una poesía que se relaciona con la experiencia comunitaria más que con la experiencia personal o individual. Algunos ejemplos de los, digamos, en versos de las canciones es, por ejemplo, creo en Dios que Él nos librará de la autodestrucción, en la guerra, en el hambre, en la gente que hoy pelea por la libertad. Creo en Dios, del credo de la misa en jazz de Homero Perea. Después, por ejemplo, algunos solo confían en sus pingos y sus lanzas, nosotros nuestra esperanza la ponemos solo en Dios, veremos cuál de los dos pesa más en la balanza, dale Señor la victoria, respondele a su llamado. Esto es texto del Salmo 20 en versión criolla de Mamerto Menapache y música de Perera. Y, por ejemplo, en el caso de este, no basta solo una mano si vamos a construir una iglesia de testigos que anuncia a Cristo sí. Vamos juntos de la mano que solo nos puede decir. Esta es una canción que se llama No basta solo una mano, de Juan Damián de Uruguay y de Irene de Álvarez de Argentina. Otra característica importante, si vamos a hablar del repertorio, es que en varias de las canciones se utiliza el voceo como lenguaje para referirse a Dios o a Cristo. Algunos términos propios de los diferentes pueblos también aparecen, y la inclusión de idiomas hablados en Latinoamérica, como por ejemplo el quechua o el guaraní. Estos conceptos fueron mencionados anteriormente por el músico y director de coros Pablo Sosa y el pastor metodista Rodolfo Míguez Fuentes en diferentes escritos. En cuanto a las músicas, se destaca la diversificación de ritmos debido a la inclusión de los diferentes géneros del folclore latinoamericano, y ahora vamos a escuchar unas breves partecitas de, por ejemplo, la canción Arriba los corazones, que está incluida en el primer volumen del Cancionero Abierto y fue escrita por Osvaldo Catena, y la melodía fue tomada del folclore argentino y adaptada por el mismo Catena. En el caso de esta pieza, la base rítmica es de Bagual. Vamos a ver si esto funciona. Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado es la... Bueno, después, así también aparecen piezas con los ritmos de chacarera, zambas, aire de cueca, carnavalito, milonga y otros. Pero sin duda, el hecho distintivo del ambiente protestante rioplatense es la incorporación del tango a las composiciones religiosas. Esta característica fue destacada por Homero Perea, Pablo Sosa y también plasmada en la tesis presentada en ICEDET por Rodolfo Míguez Fuentes. La más conocida de las piezas de tango es Tenemos Esperanza, con la letra de Federico Paura y música de Homero Perea, que fue compuesta en 1979. Perdón.
de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro. Etcétera. Perdón, ahí que corte, pero bueno. Bueno, digamos que la facilidad de interpretación de las canciones también fue posible debido a la utilización de otros instrumentos del folclore, sobre todo aquellos que se podían transportar. Y utilizarse, digamos, en cualquier ámbito. Es así que toma preponderancia la guitarra, la flauta o los instrumentos de viento, el charango, el acordeón, los instrumentos de percusión, pero además se continúa utilizando el piano. Uy, me queda poquito. El piano, o para suplantarlo el teclado transportable. Vamos a pasar. En cuanto a la selección de las piezas para la confección del cancionero, la comisión que trabajó en ello se encargó de recopilar creaciones que fueron surgiendo en esos años, como mencioné anteriormente. Algunas fueron escritas individualmente o en forma conjunta, provenientes del protestantismo y el catolicismo, creaciones derivadas de encuentros juveniles, campamentos o talleres, y las que se sumaron al repertorio a partir de 2 concursos que se realizaron en el 84 y 89, exclusivamente con el fin de agregarlas al cancionero abierto. Respecto al aprendizaje, quería comentar brevemente que en la década del 80 se organizaron algunos talleres de música desde la EMEC para incentivar en forma comunitaria el canto de las piezas del cancionero y aprender los diferentes géneros con acompañamiento de instrumento, de cuerda, percusión y viento. Fueron organizadas por la EMEC y las comisiones de liturgia y música de diferentes comunidades de Argentina y Uruguay. También, digamos que la renovación, la expresión musical comunitaria y el aprendizaje fueron incentivados también desde la propia organización que, como decía, que se elaboraron y se identificaron algunos actos que fueron tratados en las asambleas sinodales rioplatenses, que son, o sínodo, que vendría a ser como la máxima autoridad en materia doctrinaria, legislativa, jurisdiccional y de gobierno de la Iglesia valdense. Así, por ejemplo, aparece este acto, digamos, que reconoce la situación actual de la cultura y el movimiento musical e insta a las congregaciones a través de las comisiones de canto a actualizarse. Después, estas otras, por ejemplo, en el mismo año se aprueba la realización de curso de capacitación. Después, el siguiente acto, que es del 82, donde exhortan las comisiones de música a organizar talleres y estimular la renovación de la expresión musical en las iglesias. En cuanto a la difusión de materiales nuevos, el Departamento de Publicaciones y la Escuela de Música de ICEDET se encargaron de la circulación de publicaciones de hojas sueltas con arreglos. Algunas eran con arreglos para teclado, realizadas por algunas hojas sueltas con arreglos a 4 voces también, para percusión, guitarra, teclado y flauta dulce. Y después hubieron algunas publicaciones en la revista, por ejemplo, El Semitono, se publicaron la canción inédita, después en otra separata musical de otro periódico, todos de la década del 80, también hubieron cassette con canciones grabadas, del cancionero abierto, y cassette en algunos casos con grabaciones de canciones directamente en canto comunitario, digamos, en vivo. Bueno, y voy finalizando. A modo de conclusión, digamos, la comunidad valdense de Argentina-Uruguay, que hasta la década del 50 mantenía sus tradiciones y sus prácticas comunitarias derivadas de la vida religiosa en el Piamonte, comienza a cuestionarse la relación de dependencia administrativa en la organización y en la estructura local regional. Y este hecho estuvo acompañado por una situación externa a la comunidad que se planteó a nivel mundial, que tenía algunas características coincidentes, que eran la necesidad de independización y la mirada hacia la cultura local y nativa en algunos casos.
Los procesos de cambio social y los enfoques teológicos configuraron un nuevo contexto a nivel de las iglesias cristianas latinoamericanas y mundiales, y la comunidad valdense, digamos que no estuvo ajena a esto, sino que se sumó a un movimiento ecuménico que planteaba la necesidad de renovación litúrgica acorde al tiempo, a los lugares y a la realidad imperante. A inicios de la década del 60 comenzaron a circular canciones de origen católico y protestante que constituyeron el inicio de la renovación musical en las iglesias de tradiciones europeas. La creación del cancionero abierto en todas sus formas y ediciones proporcionó un marco institucional que favoreció la práctica de la nueva música. La intervención se vio reflejada en la producción de materiales, en el aprendizaje de las piezas a través de instancias educativas y en el constante incentivo de las prácticas a través de normativas dadas desde la organización religiosa. El cancionero abierto presentaba características tales como la transmisión escrita, que implicaba la lectura musical, la incorporación de géneros pertenecientes al folclore y la inclusión de otros instrumentos para su interpretación. Un contenido literario más cercano a la realidad y una producción de piezas de autor o autores conocidos. Al inicio de estos cambios, las instancias de práctica de las canciones fueron los grupos de jóvenes y las actividades no estructuradas de las comunidades valdenses, y la resistencia al cambio permaneció durante un tiempo considerable, sobre todo en las comunidades más tradicionales, y la utilización fue paulatinamente incorporándose a otros ámbitos más estructurados, pero conjuntamente con la tradición himnótica. Bueno, muchísimas gracias y disculpen la alarde. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, un gusto, bueno, son buenas tardes para mí, un gusto saludarlos desde México. Hoy es un placer compartir con ustedes mi proyecto y algunos de los avances sobre mi proyecto de tesis. Les voy a compartir la pantalla y ya comenzamos. Perfecto. Bueno, mi proyecto de tesis se llama La deriva interpretativa como proceso compositivo, aplicación de conceptos de la teoría de la recepción en la creación de obras abiertas. Durante mi experiencia como intérprete, ya en todos estos años, tanto como director como pianista, siempre ha sido un gran apasionamiento para mí averiguar sobre la relación del intérprete y el texto, y cuando me acerqué también al trabajo como compositor, esta cuestión en un principio de la fidelidad de la idea del texto y la relación del intérprete con esa fidelidad, y también los mecanismos que el compositor pudiera utilizar para lograr acercar al intérprete a una idea más concreta. Con el paso de los años me he dado cuenta que a veces es mucho más rico esta posibilidad que tiene el texto musical de interpretarse de distintos ángulos y no necesariamente desde una idea específica. Sin embargo, a veces en el curso de la historia termina uno distanciándose a veces mucho de la idea principal del compositor y bueno, entran distintos debates estéticos, incluso éticos, sobre realmente cuál es la función del intérprete, la partitura y los procedimientos que el compositor realiza para tratar de transmitir un pensamiento o una idea musical. De ahí, en el desarrollo del doctorado, se me ocurre una idea muy general, en principio, que era ver de qué manera se podía controlar desde la partitura o si se podría generar un mecanismo para generar una técnica o procedimientos de escritura musical que pudieran contener toda la deriva interpretativa que puede surgir de una obra musical. Naturalmente, esta es una pregunta totalmente idealizada y de entrada yo mismo la cuestioné, me di cuenta que era imposible contener esta situación, pero sin embargo, mi mayor preocupación era sobre todo ya desde
desde el trabajo con la música contemporánea, empezar a desarrollar posibilidades de adaptabilidad de intérpretes a los discursos musicales, ¿no? En realidad, la idea de controlar la deriva interpretativa no pasa tanto por la idea de convertir al compositor en un ser omnipotente que deja marcado todos los caminos posibles de su obra, sino más bien encontrar recursos donde el texto musical pueda tener una polivalencia semántica bastante grande, pero que en realidad esté pensada para que pueda ser abordada por una gran cantidad y diversidad de pensamientos interpretativos, ¿no? De esta manera que una obra pueda tener alcance a distintos grupos de intérpretes y no simplemente a círculos especializados de intérpretes. De ahí fue que empecé a trabajar más a fondo sobre esta idea, porque mi mayor problema con este planteo obviamente es llegar a un punto concreto. De entrada, empecé a estudiar la relación entre intérprete y compositor, ¿no? Tenemos sobre todo, en un resumen histórico hecho a grosso modo, dos orientaciones del compositor. Un compositor que trata de condicionar al intérprete, ¿sí? Un compositor que trata de decir específicamente lo que se pretende de su obra y que el intérprete tenga poco margen de desviarse desde ese pensamiento compositivo, de la idea original del creador. Pero por otra parte, sobre todo ya más hacia mediados del siglo XX, existe otra visión del compositor que al contrario busca en el intérprete un colaborador creativo que aplica su propia experiencia musical y sus conocimientos para desarrollar el discurso musical, aún desviándose de los propios planteos del compositor. Por supuesto, en el medio de estos dos extremos de pensamiento compositivo, existen muchos matices y muchas variantes, pero digamos que algunos tienden más hacia una tendencia o hacia la otra. Por el lado del intérprete en relación al compositor, es exactamente el mismo caso, ¿no? Después de analizar diversos textos importantes sobre estudios de interpretación, tenemos escuelas, por ejemplo, que su principal objetivo es justamente tratar de encontrar en la obra, en las convenciones musicales, elementos que nos hacen pensar que somos lo más fieles posibles a la idea del compositor y respetarla lo más que se pueda, por decirlo, en base a ciertos postulados, convenciones, tradiciones, prácticas, ¿no? Pero por otra parte, también hay muchas escuelas interpretativas actuales que al contrario, ven al intérprete, al ser ya un profesional tan formado, tan enriquecido de distintos lenguajes musicales, la necesidad de tener una independencia del pensamiento y a pesar de que no esté puesto claramente por el compositor, tomar parte del proceso creativo de la obra al momento de interpretarla y aportar sus propias ideas musicales en eso. Igual, hay matices entre ambos extremos, pero lo que genera toda esta variedad, todos estos contrastes, es justamente el problema que tiene el compositor de que nunca puede transmitir las ideas directamente porque depende de la creación de una partitura, y la partitura como tal responde a convenciones de escritura, de técnicas, más allá de que los compositores contemporáneos han tratado de generar lenguajes más personales del modo que escriben, siempre hay un momento que existen las convenciones, y esas convenciones son las que le dan esta polivalencia de significados o esta imprecisión al discurso musical. Entonces, lo que es en esencia una partitura es un texto. ¿Cuál es el problema que yo me topé acá? Que es, lógicamente, entrar en el mundo de las convenciones de la escritura musical genera un conflicto sobre cuáles son los criterios académicos que yo podría tener para saber cómo estos signos o estas manifestaciones en la escritura musical pueden orientar la interpretación, qué tanto influyen en la determinación o indeterminación de la ruta interpretativa que sigue un intérprete. Investigando, me topé con la idea de relacionar la música con la literatura, ¿no?
La literatura, a fin de cuentas, también trabaja con textos, pero tiene la diferencia con nosotros que esos textos no pasan por un intérprete, sino pasan directamente a la audiencia, ¿no? Es un proceso más directo entre el creador y el lector, sin este problema del lector especializado que viene a ser el intérprete. Leyendo a distintos autores, me doy cuenta que sobre las posibilidades de la lectura de los textos literarios, encontramos planteo, por ejemplo, de Umberto Eco, que dice: por una parte, se admite que interpretar un texto significa esclarecer el significado intencional del autor o, en todo caso, su naturaleza objetiva, su esencia, una esencia que, como tal, es independiente de nuestra interpretación. Por la otra, se admite, en cambio, que los textos pueden interpretarse infinitamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que me doy cuenta que este planteo de Eco y de otros autores que estudian la interpretación literaria tienen exactamente el mismo conflicto. Mirar las obras, el mismo conflicto de los intérpretes, mirar las obras con el fin de buscar lecturas que nos traten de dar una referencia directa a lo que piensa el escritor, o simplemente que el lector desarrolla procesos creativos a partir de las lecturas que hace, ¿no? Es como decir una interpretación abierta, una interpretación cerrada. Sería básicamente los mismos criterios que yo había encontrado en conclusión en los estudios de interpretación musical. Eco plantea a raíz de esta situación el concepto de deriva interpretativa, ¿no? Que viene a ser el destino inevitable de un texto determinado, dado el carácter ambiguo de su contenido y la incapacidad del intérprete de renunciar a su iniciativa discursiva. O sea, desde un estilo un poco resignado de Umberto Eco, aunque coincide con otros autores de la teoría de la recepción, se considera que es inevitable que el lector ponga de su parte esta idea creativa, sus propios pensamientos, opiniones. No se puede recurrir a esta distinción que en su momento hacía Stravinsky de separar el ejecutante del intérprete, ¿no? Esta idea del ejecutante que es alguien que, como alguien automatizado, que respete los patrones de la partitura. El lector es un poco el caso. Es inevitable que involucre su personalidad, su creatividad dentro del texto, ¿no? Y por eso es que los textos tienen estas posibilidades desde la deriva interpretativa. Entonces, desde esta perspectiva, yo necesitaba ver cómo había sido el curso de estos planteos en la literatura para poder adaptarlo y empezar a desarrollar procesos desde la composición musical que me permitieran regular o encontrar elementos para ser más claros hacia qué elementos merecen una mayor apertura interpretativa y cuáles merecen una mayor concreción en cuanto al desarrollo de la idea. Fue así que empecé a estudiar a fondo lo que se conoce como teoría de la recepción, y de manera que empecé a plantear un marco teórico para el desarrollo de mi estudio. Tomando de vuelta los tres primeros elementos, el compositor, la partitura y el intérprete, empecé a establecer un rubro para cada uno que me permitiera empezar a indagar sobre este planteo que estoy desarrollando. Del intérprete están los estudios de interpretación, ¿no? Que es un área de la musicología muy rica, que históricamente han ido estudiando distintas tendencias, tradiciones, prácticas del intérprete como difusor, promotor y ejecutor de la música, ¿no? Lo cual es algo muy interesante porque son muchas las tendencias. Yo cuando empecé a abordar estos estudios pensaba que era algo más organizado, como en un estudios más sistemáticos de cómo el intérprete aborda la partitura, pero incluso en la actualidad existen muchas maneras de plantear las visiones de las partituras, y entonces es esencial para este estudio estar en diálogo constante, no solo con los estudios de interpretación, sino incluso con un gran grupo de intérpretes reales de distintos ámbitos sobre la conexión que tienen con los textos. Para la idea de la composición, dado que obviamente no me puedo poner a estudiar a todos los compositores de todos los tiempos, decidí seleccionar del repertorio
lo que viene a ser el repertorio conocido como obras abiertas, ¿no? Aquellas obras donde intencionalmente el compositor está buscando distintas posibilidades de interpretación y lo plasma desde la partitura. Sin embargo, a veces el resultado de estas obras no parten de una idea redonda de la obra, sino que son en realidad pautas para que el intérprete pueda seguir un camino creativo bastante libre. No es el único estilo de obra abierta, hay muchas variantes, pero dado que ya intencionalmente trabajan con esta idea de multiplicar las posibilidades del intérprete, decidí seleccionar esta parte del repertorio y trabajar con distintos criterios de compositores muy destacados que han abordado este estilo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Y finalmente, la parte esencial de mi marco teórico es la teoría de la recepción literaria, que justamente fue un movimiento muy revolucionario en los estudios literarios a comienzos de los 60 y que sigue vigente, donde se pretende entender la obra literaria desde los lectores, desde las comunidades de lectores y no tanto como era la vieja práctica desde el análisis académico que se hace de la obra en tanto a la sintaxis, la construcción, la forma, la semántica, hecha por académicos literarios que han permitido, digamos, canonizar o valorizar las grandes obras literarias, ¿no? Sino al contrario, analizar desde el lector la obra literaria, ¿no? Y bueno, esto es lo que vino a conformar el marco teórico de mis estudios. Entonces, desarrollo una pregunta un poco más profunda, que es, si se quisiera incorporar la deriva interpretativa de una obra musical como un parámetro a considerar dentro del proceso creativo de la misma, ¿qué procedimientos de composición musical podrían aplicarse o deberían desarrollarse para ello? Que esto es básicamente el trabajo que he estado haciendo sobre todo este último año para el desarrollo de mi tesis. Lo que me permitió fue establecer una hipótesis clara, que es desarrollar y aplicar procedimientos creativos de la música derivados de las herramientas y conceptos con los cuales la teoría de la recepción pretende determinar las posibles lecturas de un texto. Puede permitir establecer la deriva interpretativa como parámetro útil para la composición de obras musicales. La teoría de la recepción justamente dice que se puede entender una obra del todo solamente analizando las lecturas. Ahora, a continuación, voy a explicar un poco más esta idea para que sea más clara. ¿Por qué? Porque el problema que tuvieron los que crearon la teoría de la recepción fue similar a mi problema ahora con mi tesis. O sea, no se pueden estudiar todas las lecturas de un texto. No podemos conocer a todos los lectores de un texto y todo lo que van a pensar, deducir u opinar acerca de una obra. O sea, no podemos conocer todas las interpretaciones de un texto. Sin embargo, dado que iban muy avanzados con los estudios, lo que hicieron es que desarrollaron mecanismos donde a partir de los mismos elementos de la obra se puede marcar la pauta de cualquier interpretación. Es decir, sin necesidad de leer todo este texto, una obra contiene en el texto mismo todas sus interpretaciones posibles. Ese es el postulado esencial de la teoría de la recepción y con el que a partir de eso pudieron modelar la idea de estudiar las obras literarias desde la lectura. Esto es muy interesante porque ya no tuvieron que ir, ahora sí, la idea original era como ir preguntando lector por el lector qué piensa de una obra, sino al contrario, generar en base a complejos estudios, en este caso de la teoría de la recepción, socioeconómicos, demográficos, culturales, generacionales, establecer distintas clasificaciones de tipos de lectores sobre cómo se involucran con los distintos géneros, épocas y estilos literarios para poder tener una visión más profunda de la obra, pero sin necesidad de trabajar exactamente con todo el grupo de sujetos reales. Si bien algunos lectores se consideran lectores reales como ejemplo de comprobación de las hipótesis que se hacen sobre las obras literarias, la verdad es que a través de todos estos procedimientos de estudio pueden estudiar un texto literario y todas las rutas posibles de interpretación que pueden contener. Obviamente, al decir todas, me refiero
como a una gran mayoría que limita, justamente pone un horizonte, que es un concepto esencial de la teoría de la recepción, un horizonte hacia cuáles son los alcances interpretativos de una obra. Entonces, la idea central de mi estudio, es justamente poder transformar algunos de estos procesos de la teoría de la recepción, aplicarlos a los procesos de creación compositiva para poder marcar justamente horizontes interpretativos que permitan al intérprete entender las rutas donde se puede extender mayormente la deriva interpretativa o donde el pensamiento debe de ser mucho más concreto y a partir de eso generar una técnica en el sentido más ambicioso o, en su defecto, procesos compositivos que permitan desde la escritura, independientemente del estilo o el pensamiento estético de un compositor, regular gradualmente los alcances de esta deriva interpretativa. Acá uno de los conflictos que plantea el estudio es justamente dónde están los límites. Y la teoría de la recepción justamente pasó también por esta limitación. Es decir, en algún momento debemos de considerar que no hay interpretaciones que no se pueden considerar como válidas, porque si no, jamás se podría acabar o al menos redondear un trabajo serio sobre los estudios que se hacen sobre las obras literarias. Y es de ahí que diversos autores, como Haus, Isser o el mismo Umberto Eco, llegaron a la conclusión de establecer un principio que se conoce como tergiversación, o sea, interpretaciones que no son válidas, o como diría Eco, interpretaciones que ya tienen un pensamiento tan ajeno a la obra que como que no tendría sentido utilizar a la obra como pretexto para generar ese discurso, ¿no? Decía Umberto Eco de una manera muy, muy cómica que en algún momento Hamlet mató a su tío, eso es inevitable, ¿sí? O sea, hay un punto en que toda la deriva filosófica o de opinión, de afecto que puede generar una obra, no puede desviarse de los puntos centrales de la misma obra, ¿no? Esto, por supuesto, sobre todo en la época que surgió en los años 60, 70, donde se buscaba mucho una diversificación de opiniones y de validación de los debates estéticos y éticos en el plano académico, generaba conflictos porque cancelar la posibilidad de interpretaciones era como limitar una especie de derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, era necesario plantear este concepto de lectura correcta o incorrecta por la necesidad de limitar los estudios, ¿no? Y a final de cuentas se llegó a que muchas veces las interpretaciones son meramente juicios de valor. Por eso es de que la teoría de la interpretación, de la recepción, necesitó que fueran los mismos elementos de la obra los que permitieran llegar a fondo a las interpretaciones y a lo que se podría entender de la obra desde las interpretaciones. Entonces, fue por eso que a partir de esta cuestión se desarrolló este concepto de horizonte y como en un entorno, digamos, visual, un entorno geométrico, existen interpretaciones más cercanas a las obras, más lejanas a la obra, sí, o sea, más cercanas al horizonte, a los límites de la obra, y por ende, las tergiversaciones, lo que nos permite establecer una línea entre interpretaciones válidas e interpretaciones menos válidas, para no decir abiertamente interpretaciones inválidas. No, faltaba relacionar, ¿no?, algunos conceptos que me permitieran asociar la música como un lenguaje al que se le puedan aplicar los procesos del texto escrito, ¿no?, del lenguaje común. Y bueno, lo que tenemos es que hay muchas coincidencias, o sea, la música escrita como tal es un lenguaje porque contiene códigos y procedimientos legibles para una comunidad determinada. En este caso, la comunidad somos los músicos profesionales, los que tenemos bases o nociones, al menos, de música académica y del estudio de la lectura de partituras. Existen diversos niveles de desarrollo para la expresión y entendimiento del lenguaje, o sea, es un lenguaje que puede servir para decir cosas muy simples como para decir cosas muy complejas y que tiene los mecanismos para expresarlas con cierta
amplitud de posibilidades. Al integrar diversos elementos para construir una obra, estos establecen relaciones que los vinculan para darle sustento a la obra y a su vez pueden permitir que se los vinculen con otras obras o con otros elementos del lenguaje mismo. O sea, es un lenguaje que no se limita a una obra por sí misma, sino que es un lenguaje común para toda la escritura musical y no solo, en este caso, la música del repertorio tradicional, sino incluso dentro de la música contemporánea se van desarrollando convenciones o intercambios de las técnicas de escritura para facilitar el entendimiento justamente de las partituras por parte de la comunidad interpretativa. Y bueno, la diversidad de lenguajes musicales y el hecho de que no puedan ser comprendidos por todos no implican que no permitan construir una obra estéticamente válida. Esto sería el otro lado, o sea, el hecho de que yo no entienda el croata no quiere decir que no puede existir un poeta croata de calidad, ¿no? Es lo mismo, puede ser que no esté familiarizado con algunos códigos o signos de la escritura, pero sin embargo el planteo de ellos y el uso de ellos puede permitir que se cree un pensamiento estético válido. En este sentido, pues la música es muy completa como un lenguaje que se puede interpretar desde la misma perspectiva o de una perspectiva similar a los textos literarios. Uno de los primeros pasos para desarrollar mi trabajo es el desarrollo de un intérprete ideal. Este proceso está en desarrollo porque depende de muchas pruebas con intérpretes reales para poder seleccionar distintos modelos. Yo menciono el concepto de intérprete. Sí, perdón más. Sí, desarrollo la idea de construir un intérprete ideal porque, como les digo, no puedo trabajar con miles de millones de intérpretes, sino al igual que la teoría de la recepción, generar una escala de intérpretes que me permitan generar modelos para poder determinar las rutas de los procedimientos compositivos a utilizar. Sí, doctor. ¿Ya me pasé del tiempo? Sí, querido Miguel, vamos a Ah, perdón. Ok. Sí, bueno, perdón, me tomo un minutito más para cerrar. A resumidas cuentas, ahora el proceso que estoy desarrollando, porque ha sido un proyecto muy complejo por las ambigüedades que implica, me ha permitido cada vez trabajar más desde la relación del texto literario involucrado como procedimiento compositivo puro, o sea, desde las significaciones que nos pueden dar los textos reales, aplicarlos a los procedimientos compositivos. Eso es ahora sobre lo que estoy trabajando y además sobre el desarrollo de algunas obras de prueba que he tenido la posibilidad de que me las interpreten diversos ejecutantes para poder desarrollar los caminos de este proceso. Estoy todavía en el desarrollo de las primeras fases de las técnicas de composición, pero hasta ahora con el maestro, el doctor Wiman, que es el director de mi tesis, vamos concretando de a poco caminos más claros sobre dónde dirigir este proyecto. Así de que les agradezco el espacio y muchas gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias primero por la invitación para compartir este proceso. Digamos, yo les cuento un poco mi tesis. Yo ya está entregada, está terminada, estoy a la espera de la corrección y la defensa. Bueno, por ahí lo que me gustaría compartir un poco es el proceso que, intentando ser breve, digamos, desde el inicio hasta como el final, digamos, y los obstáculos que me fueron, las preguntas que me fueron surgiendo, digamos, a lo largo del proceso de realización de la tesis. Perfecto. Bueno, como bien dijo Juan, mi tesis el nombre es La gramática de articulación de estrategias para la improvisación en la composición de música contemporánea. Esto surge a partir de mi interés siempre en el desarrollo y de la improvisación, o sea, de mi trabajo como intérprete y como improvisador, y a la par de mi trabajo como compositor, digamos, y encontrar un punto en común, digamos, cómo estos dos universos articulan, y bueno, a partir de ahí, lo primero que surgió es la hipótesis del trabajo, ¿no? Que era eso, demostrar la existencia de un gesto universal dentro de la improvisación de la música
contemporánea, primero entendiendo por gesto a un conjunto de rasgos musicales con características que sean reconocibles, con materiales sonoros que también generen una configuración delimitada y que puedan escucharse como una unidad asociada a un género musical estudiado. También dentro de la hipótesis es demostrar y validar una gramática composicional improvisada. En este punto, digamos que un punto importante, digamos, esta validación la obtengo a partir de la elaboración y de la utilización como instrumento de una taxonomía de gestos y estrategias de improvisación. Es como una especie de caja de herramientas conceptual ordenada que puede ser usada como referencia por el improvisador, ¿no? Y por último, como parte de la hipótesis, es esto, comprobar que los procesos creativos en tiempo real, entendidos como actos compositivos instantáneos y conscientes construidos por un intérprete improvisador de música contemporánea, que articulan e intervienen con procesos creativos en tiempos diferidos, conforman un tipo singular de gramática musical que converge en la creación de un estilo o estética musical contemporánea. Bueno, esa fue la hipótesis. A partir de ahí surgieron como ciertos problemas o preguntas, digamos, que fui pensando en relación a algunos puntos de la tesis, ¿no? En relación al objeto de estudio, al marco teórico, a la metodología, al estado del arte, a los antecedentes que consideré y a la experimentación y el análisis necesarios para realizar esa taxonomía, ¿no? En relación con el objeto de estudio, lo primero fue que es un objeto súper amplio. O sea, la improvisación como objeto de estudio era enorme. O sea, con lo cual yo tenía que acotar ese trabajo, porque no podía abarcar todo eso. Primero, lo que pensé, bueno, tengo que definir lo que el trabajo, o sea, lo que mi trabajo entiende por improvisación, ¿no? Y lo definí, o sea, considerando la improvisación como una experiencia intersubjetiva, que es un proceso que se realiza en tiempo real, una secuencia discursiva individual, que es simultánea con nuestros discursos individuales, pensada, digamos, como improvisación colectiva, ¿no? Que interactúan y repercuten en unos sobre otros, ¿no? Esto propone una actividad colectiva autorregulada en la que participan no solo los improvisadores, sino también el compositor. Bueno, eso es como la definición de improvisación a la cual llegué, digamos, ¿no? Que el trabajo o que la investigación iba a tomar, ¿no? En lo que respecta a cuestiones estructurales y formales y de la organización de los materiales sonoros, se interpreta la improvisación dentro de un marco de referencia estilístico, ¿no? Que es la música contemporánea académica del siglo XX y XXI, ¿sí? Y también tuve que definir que el trabajo estrictamente se ajusta a la articulación de las estrategias que desarrollé de la improvisación con los procesos compositivos en tiempo diferido, ¿sí? Y después, bueno, también tuve que aclarar que de la música popular, porque la improvisación es un área, digamos, que se desarrolla, es un área creativa, un proceso creativo que se desarrolla en la música casi que toda. Y dentro de la música popular, lo que considera el trabajo o la investigación es el jazz, ¿sí? No consideré la improvisación de la música académica anterior al siglo XX. Eso en relación al objeto de estudio. Luego, surgieron también cuestiones en relación al marco teórico, digamos, ¿qué marco teórico sustentaba todo este trabajo? Bueno, ahí encontré un par de conceptos que son los que constituyen el marco teórico principal de la investigación, que son los de Fred Lerdahl y Moles, Abraham Moles,
Uno es en relación al concepto de gramática composicional y escucha gramatical, y el otro es a la redundancia de los materiales en la percepción de la forma, ¿sí? Los conceptos de Lerda en relación a la gramática composicional me sirvieron porque, bueno, él habla de una gramática composicional que remite a una invención consciente de una secuencia de eventos organizados que constituye un individuo. Dice, esta gramática establece un conjunto de posibilidades sonoras de un modelo discursivo que determina y restringe los límites del lenguaje, sus variantes y clasificación. Yo lo pensé como, digo, bueno, que esta gramática composicional también puede conformar una gramática composicional improvisada, digamos, y eso a mí me sirvió como marco teórico, ¿no? El otro elemento es, bueno, la escucha gramatical. Lerda habla de un proceso más o menos inconsciente que remite la señal acústica que escucha el auditor, que es una representación mental de la música que compromete la estructura auditiva de la obra y que se relaciona con la gramática composicional. Esto tiene que ver con la brecha cognitiva, digamos, entre el auditor y la gramática composicional, ¿no? y la obra en sí. Y el otro concepto importante es el de la redundancia de los materiales, ¿no? De Moles. Él habla que para comprender un proceso creativo es necesario construir estructura con sus materiales. Y dice que la forma es el resultado de la redundancia de los materiales, y en este sentido los elementos suplementarios sirven para transformar la recepción estricta en percepción. Esto, digamos, el carácter formal dinámico de la improvisación, así como la génesis y la producción en la composición de obras contemporáneas, requiere una percepción de la superficie de los materiales en este mismo sentido, digamos. Yo lo entiendo así. Bueno, eso en relación con el marco teórico. También tomé conceptos, los conceptos de Stockhausen de música intuitiva, que son parte del marco teórico, y los de azar y determinación de Cage y Feldman, ¿no? Luego, la problemática más grande que me surgió en torno a la metodología, que es el punto que sigue, tenía que ver con que, bueno, yo necesitaba realizar esta taxonomía, ¿no? Hacer un relevamiento de los parámetros de los discursos que iba analizando, ya sea de las experimentaciones que registré, como el análisis de la obra de compositores que elegí para el trabajo, así como obras propias. Digamos, necesitaba hacer un relevamiento paramétrico utilizando un mismo criterio metodológico. Por esto que tomé algunas de las herramientas metodológicas propuestas por Philip Tagg, y los dividí como en aspectos, ¿no? Todo esto para elaborar luego la taxonomía, aspectos temporales, que tenían que ver con la duración del objeto y la relación de este con la forma de comunicación que sucede de manera simultánea, la duración de las secciones dentro del objeto de estudio, el pulso, el tempo, el metro, la periodicidad. Bueno, aspectos melódicos, registro, rasgos de altura, motivos, ritmos, vocabulario tonal, tono, timbre, etc. Aspectos orquestales, que digamos, lo orgánico, ¿no? Básicamente eso. Aspectos texturales, relaciones entre voces, texturas y método, ¿no? Después, en la investigación también se realizan comparaciones entre los objetos de estudios analizados, ¿no? Y se utiliza el concepto de comparación interobjetiva, ¿no? De los materiales, que también es propuesta por Tagg, que la entiende como aquella que puede establecer coincidencia entre eventos de sonidos de dos o más piezas musicales distintas. Bueno, eso, llegar a ese punto para mí fue, digamos, también bastante arduo, digamos, encontrar como esa idea común
digamos, que haga, que conecte todo ese análisis, digamos, en ese análisis paramétrico que después me dé una uniformidad para lograr armar una taxonomía, los gestos, digamos, que me sirvieron a mí para validar esta gramática composicional improvisada, ¿no? Luego, otro aspecto que también surgió como una pregunta que tuve que resolver es el estado del arte, digamos, la teoría previa y que está vinculada a mi trabajo en relación a lo que fue escrito, ¿no? Y de acuerdo a algunas líneas de investigación de mi trabajo. Una es la relación entre composición e intérprete, tuve que investigar respecto a esto. Otro, todo lo que encontré relacionado con taxonomía y estrategias de improvisación, que no encontré demasiado material dentro del universo de música contemporánea. Y luego, lo que tenía que ver con la exploración de los improvisadores en las nuevas sonoridades instrumentales, o sea, lo que es las técnicas extendidas y su interpretación en las improvisaciones grupales. Eso en relación al estado del arte. Luego, los antecedentes, lo que fue arduo en relación a los antecedentes es la extensión, digamos, y los que terminé teniendo que restringir para decir, bueno, cuáles son importantes para el trabajo, ¿no? Y establecí 7 puntos de antecedentes que se vinculan con mi trabajo y que me parecieron, que considero pertinentes, ¿no? Que son, bueno, en relación a la música intuitiva, que es lo que hablaba de trabajo de Stockhausen, el azar y la indeterminación, la libre improvisación, la dualidad entre improvisador e intérprete, ciertos aspectos de la improvisación y la composición vinculados con la tradición del jazz, unos compositores puntuales que abordan este aspecto, la improvisación y las nuevas tecnologías, que también es un punto que desarrollo en algunas piezas de algunas de las composiciones que hice para el trabajo, para la investigación, y algunos antecedentes míos, ¿no? que compuse previo a la tesis. Luego, sí. Bueno, ya voy terminando. En relación con la experimentación, esto también llevó mucho tiempo porque necesitaba tener mucha muestra para realizar la taxonomía o la lista. Es por esto que lo acoté a 4 tipos de improvisaciones distintas, experimentales, ¿no? Con diferentes grupos, que con cada grupo tuve que trabajar previamente, una cantidad de tiempo importante, de meses, y en algunas de las improvisaciones, los tipos de improvisaciones, había restricciones que yo daba como compositor, digamos, y a los cuales los improvisadores tenían que atenerse, ¿no? La primera fueron improvisaciones con restricciones formales, temporales y de materiales, otras improvisaciones que eran libres, otras improvisaciones con restricciones de gesto y estilo, y otras improvisaciones con restricciones tímbricas. Cada una fue un registro de 2 horas, que es parte del trabajo, digamos, que está en la tesis. O sea, son 8 horas de audios y de registros de improvisaciones con los que después yo utilicé para realizar la taxonomía de gestos. Eso fue un punto también de mucho trabajo y que me demoré mucho tiempo en realizarlo. Bueno, y como ya tenía unos audios para escuchar, pero bueno, no hay mucho tiempo, así que voy a esto último, que es el análisis de las obras elegidas. Elegí obras de compositores actuales, los 2 primeros bien contemporáneos, una obra de un compositor argentino, marplatense, y trompetista, Valentín Garbie, otra obra de una compositora alemana y 2 obras de Gerardo Gandini. En relación a las piezas, todas se enmarcan dentro de los conceptos de gramática composicional improvisada, ¿no?
y también de los de Stockhausen, que los que hablaba antes, ¿no? Las piezas tienden a generar diferentes grados de libertad en la creación, todas. En el incremento de la intuición del intérprete y como el trabajo así también como que todas las piezas trabajan con un grupo de músicos por un tiempo previo al registro, ¿sí? Después, la intención en estas obras es concebir herramientas que originen procesos de invención musical a partir de material gráfico, instrucciones a los intérpretes y textos que tiendan a generar la libertad en la creación. Eso tiene que ver con todo lo que plantea Stockhausen en la música intuitiva, ¿no? Pero a diferencia de en estas obras se procura una interpretación idiomática que se encuentra en la improvisación contemporánea, creo que también un poco en el jazz, y en la utilización de la memoria para la construcción de una sintaxis determinada. Que es una sintaxis que está determinada por un conjunto de gestos y pautas de estilos que son aprendidos, digamos, que entrarían dentro de lo que es una taxonomía o estas herramientas para la improvisación, ¿no? Contemporánea. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.